Claro, aquí tienes la versión con los diálogos en líneas separadas. Una niña pobre de 6 años le pregunta a un millonario paralítico si intercambiaría sus obras por un milagro. ¿Puedo hacer que camines otra vez?, le dice. Él se rió. Pero todo cambió. Antes de comenzar, tengo curiosidad. ¿Qué hora es donde estás? Sea de día o de noche, agradezco que estés aquí. La nieve de diciembre caía suavemente afuera de los grandes ventanales de la mansión Harrison, pero dentro del lujoso comedor, Robert Harrison estaba solo en una mesa con capacidad para 20 personas. Su silla de ruedas costosa no hacía ruido mientras se acercaba a la ventana, observando el mundo más allá de su prisión de vidrio y acero. A los 52 años, Bob tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto lo que más deseaba: la capacidad de caminar. Habían pasado 20 años desde el accidente automovilístico que le robó las piernas. 20 años de la mejor atención médica, tratamientos experimentales y falsas esperanzas. Su fortuna de $40 millones no significaba nada cuando ni siquiera podía sentir sus propios pies. La mansión resonaba con vacío. Su esposa lo había dejado hacía 15 años, incapaz de soportar su amargura. Sus amigos se habían alejado poco a poco, cansados de sus arrebatos de ira y estados de ánimo oscuros. Incluso su madre, Ella Nena, lo visitaba con menos frecuencia, con su corazón de 78 años rompiéndose cada vez que veía los ojos vacíos de su hijo. Bob apartó la cena casi intacta y se dirigió en su silla al estudio. Afuera, a través del vidrio escarchado, podía ver las siluetas de personas apuradas por la acera. Gente normal, gente que caminaba, gente que daba por sentada sus piernas todos los días. Un suave golpe en la puerta de servicio llamó su atención. ¿Quién estaría visitándolo en una noche tan fría de diciembre? La ama de llaves se había ido hacía horas y Bob no esperaba a nadie. Los golpes continuaban, suaves pero insistentes. La curiosidad superó su habitual deseo de soledad. Se desplazó por la casa, pasando retratos de antepasados que todos podían caminar, pasando muebles dispuestos para alguien que nunca volvería a estar de pie. Los golpes se detuvieron, pero abrió la pesada puerta de todos modos. Allí, acurrucada contra el frío, estaba la persona más pequeña que había visto jamás en su puerta. Una niña de no más de 6 años, con el cabello castaño enmarañado y ropa que había visto mejores días. Sus zapatos tenían agujeros y su chaqueta delgada no era ni remotamente adecuada para diciembre en Massachusetts. «Señor», dijo con una voz apenas audible, «tengo mucha hambre. ¿Tiene comida que no vaya a comer?» Bob la miró con asombro. En sus 20 años de aislamiento, nadie le había pedido ayuda. La gente normalmente quería algo de su dinero, sus conexiones, su influencia. Pero esta pequeña niña pedía sus obras. «¿Qué haces aquí sola?», preguntó, con la voz áspera por la falta de uso. «Vivo con mi mamá en ese apartamento de allí», señaló un edificio deteriorado al otro lado de la calle. «Ella está trabajando hasta tarde otra vez y me dio hambre». La señora Patterson, la vecina, dijo que los ricos tiran buena comida todo el tiempo. Los ojos de la niña eran del azul más brillante que él había visto, y no mostraban miedo ni juicio por su silla de ruedas. Lo miraba como a una persona más, no como a un millonario roto. «¿Cómo te llamas?», preguntó Bob sin pensarlo. «Lily Thompson. ¿Y usted?» «Robert Harrison. Pero puedes llamarme Bob». Lily sonrió, y por primera vez en años, Bob sintió que algo se agitaba en su pecho. Algo que pensaba que estaba muerto para siempre. «Puedo hacerle un trato, señor Bob», dijo Lily, acercándose. «Usted me da algo de esa comida que no comió, y yo le doy algo aún mejor». Bob casi sonríe. «¿Qué podrías darme tú, pequeña?». Lily lo miró directamente a los ojos. Su pequeña mano se estiró y tocó el apoyabrazos de su silla de ruedas. «Puedo hacer que camine otra vez». Las palabras golpearon a Bob como un impacto físico.
Por un momento, la vieja rabia se le subió a la garganta. ¿Cómo se atrevía esa niña a burlarse de él con promesas imposibles? Ya lo había escuchado todo antes. De médicos, curanderos, investigadores experimentales. Todos prometieron milagros. Y todos tomaron su dinero. Y lo dejaron exactamente donde había comenzado. Pero algo en la voz de Lily le impidió cerrar la puerta de golpe. No había codicia, ni cálculo. Solo una certeza absoluta. Como si hubiera dicho que el cielo es azul o que la nieve es fría. Bob se encontró riendo. El sonido extraño y hueco en el aire nocturno. ¿Tú crees que puedes hacerme caminar? Sé que puedo, dijo Lily simplemente. Ya lo he hecho antes. A la mañana siguiente, Bob se despertó con las palabras de Lily aún resonando en su mente. Puedo hacer que camines otra vez. Le había dado un recipiente con su cena intacta y la vio desaparecer en la noche, prometiendo volver al día siguiente. Ahora, mientras su ama de llaves, la señora Chen, preparaba su desayuno habitual que no iba a comer, Bob se descubrió a sí mismo esperando algo con ilusión por primera vez en décadas. «Señor Harrison», dijo la señora Chen con cautela, «hay una niña en la puerta preguntando por usted». El corazón de Bob dio un vuelco. «Hazla pasar». Lily apareció en la entrada del comedor, aún vestida con la misma ropa gastada. Pero de alguna manera lucía más radiante con la luz de la mañana. Llevaba una pequeña bolsa de papel en las manos. «Buenos días, señor Bob», dijo con alegría. «Le traje algo». «¿Me trajiste algo?» Bob no pudo ocultar su sorpresa. En su experiencia, la gente tomaba de él. No daban. Lily asintió y sacó una flor arrugada de la bolsa, claramente arrancada del jardín de alguien. Estaba un poco marchita, pero ella se la ofreció como si fuera de oro. «Mi mamá dice que cuando alguien es bueno contigo, tú debes ser bueno también. Esto es por darme la cena». Bob tomó la flor con unas manos que no sostenían un regalo desde hacía años. «Gracias, Lily. Es un gesto muy considerado». «¿Puedo ver sus piernas?», preguntó Lily de repente. La pregunta habría enfurecido a Bob si viniera de cualquier otra persona, pero de esta niña inocente parecía simple curiosidad. «No funcionan», dijo Bob con cuidado. «No puedo sentirlas en absoluto». «Puedo tocarlas». Bob dudó. Incluso sus médicos se acercaban a sus piernas con desapego clínico. Nadie las había tocado con ternura en 20 años. «Supongo que sí», dijo finalmente. Lily se acercó y colocó con suavidad sus pequeñas manos sobre la rodilla de Bob, a través del pantalón. Su toque era cálido y suave, y por un instante, Bob podría jurar que sintió algo. No exactamente sensación, pero sí presencia. «Están dormidas», dijo Lily con naturalidad. «A veces, cuando las cosas están muy cansadas, duermen por mucho tiempo, pero siempre despiertan al final». «Lily», dijo Bob con suavidad, «mis piernas no están dormidas. Están rotas. Los médicos dicen que nunca volverán a funcionar». «Los médicos no lo saben todo», dijo Lily con la confianza que solo una niña de 6 años podría tener. «Mi mamá me contó que cuando yo era muy pequeña, no podía hablar durante los primeros 3 años. Todos los doctores decían que algo estaba mal con mi cerebro, pero un día simplemente empecé a hablar, y ahora hablo todo el tiempo». Le sonrió, y Bob se encontró casi creyendo en su imposible optimismo. «¿Cómo planeas exactamente hacer que camine?», preguntó. Lily se subió a la silla frente a él, con las piernas colgando libremente. «Primero, tienes que querer caminar por las razones correctas». «¿Qué quieres decir?». «La mayoría de la gente quiere cosas para sí misma, pero así no funciona la magia. Tienes que querer caminar para poder ayudar a otras personas». «¿Magia?». Bob casi se rió de nuevo.
Pero hubo algo en la expresión sincera de Lily que lo detuvo. «He querido caminar durante 20 años», dijo Bob. «Créeme, lo deseo con todas mis fuerzas». «¿Pero por qué?», preguntó Lily. «¿Por qué quiere caminar?». La pregunta tomó a Bob por sorpresa. ¿Por qué quería caminar? Para volver a ser normal. Para recuperar su antigua vida. Para dejar de sentirse roto. «Quiero ser la persona que solía ser», dijo finalmente. Lily negó con la cabeza. «Eso es querer algo para usted mismo. Y si pudiera caminar otra vez, pero solo para ayudar a otras personas, aún así lo querría». Bob se quedó mirando a esa pequeña filósofa frente a él. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le pidió pensar en lo que podía hacer por los demás? «No lo sé», admitió. «Está bien», dijo Lily con alegría. «Tenemos tiempo para averiguarlo. ¿Puedo volver mañana?» «Sí», dijo Bob sin dudarlo. «Sí, puedes volver». Mientras Lily se dirigía dando saltitos hacia la puerta, se volvió hacia él. «Ah, y señor Bob, debería comerse el desayuno. Va a necesitar fuerzas». Por primera vez en meses, Bob realmente sintió hambre. Margaret Thompson llegaba tarde a su segundo trabajo cuando irrumpió por la puerta del diminuto apartamento de un dormitorio. A sus 28 años, Maggie parecía mayor, desgastada por 6 años de ser madre soltera y trabajar en 3 empleos para mantenerse a flote. «Lily, cariño, ¿dónde estás?» «Aquí, mamá», respondió Lily desde la cocina, donde coloreaba en la pequeña mesa. Maggie corrió hacia ella y se arrodilló a su lado, revisándola con el ojo entrenado de una madre que había aprendido a preocuparse por todo. «La señora Patterson dijo que estuviste fuera durante horas ayer. ¿A dónde fuiste?» El crayón de Lily se detuvo sobre el dibujo. «Hice un nuevo amigo». «¿Qué tipo de amigo?» La voz de Maggie tenía ese filo de miedo que viene con criar a una hija en un vecindario donde el peligro se escondía en cada rincón. «Se llama señor Bob y vive en la casa grande del otro lado de la calle. Está en una silla de ruedas y está muy triste. Pero voy a ayudarlo a caminar otra vez». La sangre de Maggie se heló. Un hombre adulto que nunca había conocido. Interactuando con su hija de 6 años. Todo dentro de ella gritaba peligro. «Lily, cariño, no puedes entrar en casas de desconocidos, no es seguro». «Pero ya no es un desconocido. Es mi amigo, y me dio de cenar cuando tenía hambre». «¿Tenías hambre?» El corazón de Maggie se rompió. Le había dejado galletas y un sándwich, pero claramente no había sido suficiente. Nunca era suficiente. «Solo un poquito», dijo Lily rápidamente, notando la angustia de su madre. «Y el señor Bob tiene mucha comida que no come. Es muy bueno, mamá». Me dejó tocarle las piernas. Todos los instintos maternales de Maggie se encendieron. ¿El qué? Estaba revisando por qué no funcionan. Solo están muy dormidas, pero puedo despertarlas. Maggie abrazó a Lily con fuerza. La inocencia de su hija era a la vez su mayor regalo y su mayor temor. Lily veía el mundo como un lugar donde la magia era posible, donde las cosas rotas podían arreglarse, donde todos eran buenos en el fondo. A sus 6 años, no entendía los peligros que mantenían a Maggie despierta por las noches. «Cariño, necesito que me prometas algo. No puedes volver a esa casa. ¿De acuerdo?» «Pero mamá...» «Nada de peros, Lily. Sé que quieres ayudar a la gente, y eso es hermoso. Pero los adultos que invitan a niñas pequeñas a sus casas a veces no son buenas personas». El rostro de Lily se entristeció. «El señor Bob sí es buena gente. Solo está solo. Estoy segura de que parece amable, pero...» Un golpe en la puerta las interrumpió. El primer instinto de Maggie fue ignorarlo. Cobradores, caseros y otras malas noticias solían tocar a esa hora. «Señora Thompson», dijo en una voz masculina, «me llamo Robert Harrison. Creo que su hija Lily ha estado visitándome».
El miedo de Maggie se disparó. Él había seguido a Lily hasta su casa. Sabía dónde vivían. Agarró el bate de béisbol que guardaba junto a la puerta y la abrió solo un poco, con la cadena puesta. A través de la rendija vio a un hombre en una silla de ruedas costosa. Estaba bien vestido, afeitado, y sus ojos no tenían el brillo depredador que ella temía. En cambio, parecía nervioso. «¿Qué quiere?», exigió Maggie. «Quería conocerla», dijo Bob simplemente. «Su hija ha estado visitándome, y pensé que usted debería saber con quién pasa tiempo. ¿Puedo pasar?». «Por supuesto que no». «Entiendo su preocupación», dijo Bob con calma. «Si tuviera una hija, también sería protector. ¿Y si hablamos aquí mismo? O mejor aún, ¿y si usted y Lily vienen a mi casa? Así podría ver por usted misma que no pretendo hacer daño». «Mamá, por favor», dijo Lily desde atrás de ella. «Te dije que él es bueno». Maggie miró el rostro suplicante de su hija, luego al hombre en la silla de ruedas. No era lo que había imaginado. Había algo roto en él, algo triste y perdido que le recordaba a ella misma. «5 minutos», dijo finalmente. «Y llevo esto». Levantó el bate. Bob sonrió de verdad. No esperaría menos de una buena madre. Mientras cruzaban la calle juntos, Maggie no podía quitarse de encima la sensación de que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. La mansión Harrison, de cerca, era aún más imponente de lo que parecía desde el otro lado de la calle. Maggie había limpiado casas de gente rica antes, pero nada como esto. El vestíbulo por sí solo era más grande que todo su apartamento. «Es hermoso», susurró sin querer. «Solo es una casa», dijo Bob, aunque Maggie notó el orgullo en su voz. «¿Le puedo ofrecer algo de tomar? ¿Café? ¿Té?» «Café estaría bien», admitió Maggie. Había estado sobreviviendo con 4 horas de sueño y restos de cafeína. Mientras Bob preparaba el café en una cocina digna de una revista, Lily exploraba con la curiosidad intrépida de la infancia. Tocaba jarrones costosos, examinaba pinturas y probaba los ecos en las habitaciones de techos altos. «No le teme a nada», observó Bob mirando a Lily con algo parecido al asombro. «Eso es lo que me asusté», dijo Maggie. Lily ve el mundo como un lugar mágico donde todo es posible. No entiende que la gente puede hacerle daño. ¿Alguien le ha hecho daño antes? La pregunta fue hecha en voz baja, pero Maggie captó la preocupación implícita. Se encontró mirando a este extraño, a este hombre rico que no tenía ninguna razón para preocuparse por una niña pobre, y vio una preocupación genuina en sus ojos. «Su padre», dijo Maggie finalmente. «James tenía problemas, drogas, alcohol, ira. Cuando Lily tenía 2 años, me di cuenta de que no estaba segura a su alrededor. Lo dejé, pero eso significó dejar todo lo demás también. Mi familia se puso de su lado. Dijeron que exageraba». «Lo siento», dijo Bob, y sonaba sincero. «Trabajo en 3 empleos para mantenernos», continuó Maggie, sorprendida por su propia franqueza. «Limpieza por las mañanas, digitación de datos por las tardes y reponedora por la noche. Dejo a Lily con la señora Patterson cuando puedo pagarla, pero últimamente no hay dinero para niñera», terminó Bob. Maggie asintió, avergonzada por la confesión. «Hago lo mejor que puedo, pero a veces no es suficiente cuando ella tiene hambre y yo no estoy». Su voz se quebró. «Mamá», dijo Lily, apareciendo de repente al lado de Maggie. «No llores. Señor Bob, dile a mi mamá por qué necesitas que te ayude a caminar». Bob parecía incómodo. «Lily, en realidad no creo que puedas». «Sí puedo», dijo Lily con absoluta certeza. «Pero primero tienes que entender por qué necesitas caminar. No se trata de ti, señor Bob. Se trata de ella». Señaló a Maggie. «¿Qué quieres decir?», preguntó Bob.
Mamá trabaja muy duro, pero siempre está triste y asustada. Ella cree que tiene que hacer todo sola. Pero tú tienes dinero y una casa grande, y también estás triste. Ustedes dos se necesitan. La simple verdad golpeó a ambos adultos como un impacto físico. Esa niña de 6 años estaba viendo conexiones y soluciones que nunca se les habían ocurrido. Lily, dijo Maggie con cuidado, no es tan sencillo. ¿Por qué no?, preguntó Lily. El señor Bob está solo, y nosotros necesitamos ayuda. Él tiene todo menos alguien a quien querer. Y nosotros queremos a todos, pero no tenemos nada. Es como piezas de rompecabezas. Bob miró a Lily, luego a Maggie. ¿Y si tiene razón? ¿Razón sobre qué? ¿Y si esto no se trata de volver a caminar? ¿Y si se trata de conexión? Bob se volvió hacia Maggie. Tengo recursos que no uso, espacio que no necesito, tiempo que no valoro. Y tú tienes algo que olvidé que necesitaba. Propósito, dijo Bob en voz baja. Una razón para ser mejor de lo que soy. Maggie sintió algo moverse dentro de su pecho, una pequeña grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. No nos conoces. Somos desconocidos. Tú y James también eran desconocidos cuando se conocieron, respondió Bob. A veces los desconocidos se convierten en familia. A veces los desconocidos te rompen el corazón, replicó Maggie. Lily se subió al regazo de Bob con la intimidad despreocupada de una niña que ha decidido que alguien es seguro. El señor Bob no nos romperá el corazón, mamá. Lo han lastimado demasiado como para lastimar a otros a propósito. Los brazos de Bob rodearon instintivamente a la niña, y Maggie vio lágrimas en sus ojos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había decidido confiar en él así de completamente? ¿Qué estás proponiendo?, preguntó Maggie en voz baja. No lo sé aún, admitió Bob, pero me gustaría averiguarlo. ¿Estarías dispuesta a cenar aquí mañana? Todos juntos. Maggie miró a su hija, segura y feliz en los brazos de ese extraño, y tomó una decisión que la aterraba. Está bien, dijo. Una cena. A la noche siguiente, Maggie se encontraba frente a la mansión Harrison, con su único vestido bueno, luchando contra las ganas de dar media vuelta y huir. Había pasado el día cuestionando su cordura. ¿Qué estaba haciendo? Llevando a su hija a la casa de un desconocido para cenar. Pero cuando Bob abrió la puerta, su rostro se iluminó de una forma que le apretó el pecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había estado genuinamente feliz de verla? Vinieron, dijo, como si temiera que no lo harían. Lily no me dejó cambiar de opinión, admitió Maggie. El comedor había sido transformado. En lugar de la mesa formal para 20 personas, Bob había preparado una mesa redonda pequeña junto a la ventana. Velas titilaban suavemente y la vajilla fina había sido reemplazada por platos coloridos, aptos para niños. Es hermoso, dijo Maggie, sorprendida a pesar de sí misma. Quería que se sintiera como un hogar, dijo Bob. Me doy cuenta de que ya no sé cómo se siente eso. La cena fue sorprendentemente sencilla. Bob había pedido comida de un restaurante italiano del centro, y la comida era mejor que cualquier cosa que Maggie hubiera probado en años. Pero más allá de eso, la conversación fluyó de forma natural. Bob preguntó por las materias favoritas de Lily en la escuela, por el trabajo de Maggie, por sus sueños y miedos. ¿Qué querías ser cuando crecieras?, le preguntó Bob a Lily durante el postre. Doctora, dijo Lily sin dudar. Así puedo ayudar a la gente a sentirse mejor, como voy a ayudarte a ti. Lily, dijo Maggie con suavidad. Ya hablamos de esto. El señor Harrison ha ido a muchos doctores. Pero ellos intentaban arreglar sus piernas, dijo Lily. Yo no voy a arreglar sus piernas. Voy a arreglar su corazón. Las palabras cayeron en un silencio total.
La mano de Bob se movió inconscientemente hacia su pecho, y Maggie vio el momento exacto en que el significado de las palabras de Lily lo golpeó. «Mi corazón está bien», dijo Bob en voz baja. «No, no lo está», dijo Lily con total certeza. «Está todo cerrado y duro. Por eso tus piernas no funcionan. Tu corazón se olvidó de cómo enviar amor hasta tus pies». «Así no funcionan los cuerpos, cariño», dijo Maggie. «Tal vez así funcionan algunos cuerpos», dijo Bob pensativo. «Tal vez cuando dejas de preocuparte por todo, también dejas de sentir todo». Lily asintió entusiasmada. «Exactamente. Así que si logramos que tu corazón se abra otra vez, tal vez tus piernas recuerden cómo sentir». Era ridículo. Era imposible. Contradecía todo lo que la ciencia médica entendía sobre lesiones de la médula espinal. Pero al mirar a esa niña diminuta que creía en milagros, Bob sintió algo diferente, más cálido, más vivo. «¿Y cómo haríamos eso?», preguntó con seriedad. «Fácil», dijo Lily. «Empiezas a preocuparte por las personas otra vez, y las personas empiezan a preocuparse por ti. Así es como los corazones recuerdan cómo funcionar». Miró entre Bob y Maggie, con la sabiduría de alguien mucho mayor. «Ustedes dos ya están empezando a preocuparse el uno por el otro». «Lo sé». Maggie sintió el calor subirle a las mejillas. «¿Era tan obvio, Lily?» «Está bien, mamá. Es bueno preocuparse por los demás. Significa que tu corazón está funcionando bien». Bob extendió la mano sobre la mesa y tocó suavemente la de Maggie. «No está equivocada», dijo en voz baja. «Me importan ustedes dos más de lo que me ha importado algo en años». La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, frágil, preciosa y aterradora. «¿Y ahora qué pasa?», susurró Maggie. Antes de que Bob pudiera responder, Lily se puso de pie sobre su silla y colocó sus pequeñas manos sobre las cabezas de ambos como una diminuta sacerdotisa realizando una bendición. «Ahora empieza la magia de verdad», dijo solemnemente, «porque cuando los corazones se conectan, todo es posible». Y en ese momento, con la luz de las velas bailando en las paredes y las manos cálidas de esa niña imposible sobre sus cabezas, ambos adultos casi le creyeron. 3 días después, Maggie recibió la llamada que tanto temía. El casero las estaba desalojando. 2 meses de retraso en el alquiler, sin más extensiones, fuera al final de la semana. Se sentó en su cama con el aviso en la mano, las lágrimas corriendo por su rostro. Había luchado tanto, trabajado tantas horas, sacrificado tanto, y aún así no era suficiente. Un golpe en la puerta la hizo secarse los ojos rápidamente. Probablemente era la señora Patterson yendo a ver cómo estaban. La anciana había sido como una abuela para Lily, uno de los pocos puntos de luz en su vida difícil. Pero cuando abrió la puerta, allí estaba Bob en su silla de ruedas, con la preocupación grabada en el rostro. «Te vi llorando por la ventana», dijo simplemente. «¿Qué sucede?». Por un momento, el orgullo de Maggie luchó contra su desesperación. Había cuidado de sí misma y de Lily durante años. No necesitaba ayuda de nadie. Pero al ver la preocupación genuina de Bob, sus últimas defensas se derrumbaron. «Nos están desalojando», dijo, con la voz quebrada. «Tengo 3 trabajos y aún así no es suficiente. Ya no sé qué hacer». Bob guardó silencio un largo momento. «¿Cuánto debes?». «No importa. No puedo seguir pidiendo dinero que no puedo devolver. Y aunque pudiera pagar este mes, ¿qué pasaría el próximo y el siguiente? ¿Y si no tuvieras que pagar alquiler nunca más?». Maggie lo miró, confundida. «¿Qué quieres decir?». «Vengan a vivir conmigo». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. El primer instinto de Maggie fue decir que no, huir, protegerse a sí misma y a Lily de la decepción que inevitablemente llegaría. «No sabes lo que estás diciendo», dijo. «Sé exactamente lo que estoy diciendo».
Esa casa tiene 37 habitaciones y uso tal vez 5. Hay una suite de invitados en la planta baja, con entrada propia, cocina propia. Tú y Lily podrían tener su propio espacio, su privacidad. No puedo permitirme, no pagarías alquiler. Me estarías ayudando. ¿Y cómo te estaría ayudando? La voz de Bob se volvió muy suave, dándome una razón para levantarme por la mañana, dejándome ser parte de algo bueno, permitiéndome volver a preocuparme por alguien. Y desde el interior del apartamento, la voz de Lily resonó. «¿Mamá? ¿Está el señor Bob aquí?» Un momento después, apareció en la puerta, su rostro iluminándose al verlo. «¿Viniste por tu medicina del corazón?», preguntó con seriedad. «¿Mi qué?», preguntó Bob, confundido. «Tu medicina del corazón. Eso pasa cuando las personas se preocupan unas por otras. Es como medicina para los corazones rotos». Maggie miró a su hija. Luego volvió a mirar a Bob. Podría ser realmente tan simple. «¿Qué pensará la gente?», preguntó. Una madre soltera mudándose con un hombre rico. «Que piensen lo que quieran», dijo Bob con firmeza. «Las personas que importan lo entenderán, y las que no lo entienden, no importan». «Mamá», dijo Lily, tirando de su camisa. «Recuerda lo que siempre me dices. A veces, cuando te estás ahogando, tienes que dejar que alguien te lance una cuerda». Maggie le había dicho eso a Lily justo la semana pasada, cuando su hija tenía problemas para pedir ayuda en la escuela. Ahora sus propias palabras volvían a ella. «¿Esto es una cuerda?», preguntó a Bob en voz baja. «Es lo que necesites que sea», respondió Bob. «Un nuevo comienzo. Un lugar seguro. Una oportunidad para que todos seamos mejores de lo que somos, estando solos». Maggie cerró los ojos y respiró hondo. Cuando los volvió a abrir, vio a Bob observándola con ansiedad esperanzada y a Lily mirándolos a ambos con la serena confianza de alguien que había sabido desde el principio cómo terminaría todo. «Está bien», dijo finalmente, «pero tenemos reglas». «Dímelas». «Lily y yo pagamos nuestra parte de alguna manera. No somos un caso de caridad». «De acuerdo. Puedes ayudar a administrar la casa, coordinar con el personal, ocuparte de las cosas que no puedo hacer desde esta silla, y si no funciona». «Entonces averiguamos cómo hacer que funcione», dijo Bob con firmeza. «Porque hay cosas que valen la pena». Lily aplaudió entusiasmada. «Les dije que la magia ya había empezado». Y mientras Maggie empezaba a creer que tal vez, solo tal vez, los tres habían encontrado algo en lo que valía la pena creer, no pudo evitar pensar que su hija de 6 años era, quizás, la persona más sabia que había conocido. Después de todo, ¿quién dijo que los milagros tenían que ser imposibles? 2 semanas después de enero, su nueva vida en la mansión Harrison se había asentado en un ritmo inesperado. Maggie despertaba cada mañana en la suite de invitados que parecía un palacio comparado con su antiguo apartamento, y se encontraba realmente deseando comenzar el día. Bob había cumplido su palabra de que ella ganaría su lugar. Se había hecho cargo de la administración del personal de la casa, la coordinación del mantenimiento y la gestión de la correspondencia que se había acumulado durante meses. Por primera vez en años, se sentía capaz y valorada, en lugar de solo desesperada. Lily había transformado la mansión en su patio de juegos personal. Se había hecho amiga de la señora Chen, había aprendido los nombres de cada repartidor y, de alguna manera, convencido al jardinero de dejarla plantar flores en el invernadero. Pero lo más importante es que se había autoproclamado la doctora oficial del corazón de Bob. «Hora de tu tratamiento, señor Bob», anunció Lily, apareciendo en su estudio con expresión seria. «¿Cuál es la receta de hoy, doctora Lily?», preguntó Bob, siguiendo el juego. «Hoy practicamos sentir gratitud. La señora Chen hizo galletas y huelen a felicidad. Tienes que comerte una y pensar en 3 cosas buenas.
se había convertido en su ritual diario. Lily recetaba emociones como medicinas: gratitud, alegría, esperanza, compasión. Al principio, Bob la complacía porque era adorable, pero poco a poco se dio cuenta de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Durante 20 años, solo había sentido ira y vacío. Ahora, sentado en su estudio iluminado por el sol, con migas de galleta en la camisa y la risa de Lily resonando por los pasillos, se sentía contento. ¿Cuándo fue la última vez que había estado contento? Mis 3 cosas buenas, dijo Bob con seriedad. 1, las galletas de la señora Chen realmente huelen a felicidad. 2, tu mamá sonrió en el desayuno esta mañana, y no fue una sonrisa preocupada. 3, dormí toda la noche sin las pesadillas de siempre. ¿Ves?, dijo Lily triunfante. Tu corazón se está haciendo más fuerte cada día. Esa tarde, Bob estaba revisando documentos financieros cuando sintió algo extraño, una sensación de cosquilleo en la pierna derecha. Débil pero inconfundible. Se quedó completamente inmóvil, temeroso de respirar, temeroso de tener esperanza. Ahí estaba de nuevo, el más leve destello de sensación, como un susurro de vida regresando a un lugar que había estado en silencio durante 2 décadas. «Maggie», llamó con la voz temblorosa. Ella apareció en la puerta, con preocupación en el rostro. «¿Qué pasa?» Sentí algo en mi pierna, solo por un segundo, pero lo sentí. Los ojos de Maggie se agrandaron. «¿Estás seguro?» «Creo que sí. Yo...» Pausó, sin querer decir las palabras en voz alta por temor a hacerlas reales. ¿Y si Lily tiene razón? ¿Y si esto no tiene nada que ver con imposibilidades médicas? ¿Y si se trata de otra cosa? Antes de que Maggie pudiera responder, Lily irrumpió en la habitación, con las mejillas sonrojadas por haber estado jugando afuera. «Señor Bob, lo vi desde la ventana, se veía diferente, como si estuviera brillando o algo así». Bob y Maggie intercambiaron miradas. ¿Acaso la niña había sentido lo que había pasado? «Sentí algo, Lily», dijo Bob con cuidado. «En mi pierna, justo como dijiste que podría pasar». El rostro de Lily se iluminó con la sonrisa más brillante que cualquiera de los adultos había visto. «Te lo dije. Te dije que tu corazón estaba mejorando». Le rodeó el cuello con los brazos, y en ese momento de pura alegría y conexión, Bob lo sintió de nuevo, esta vez con más fuerza, una sensación cálida y definitiva extendiéndose por su pierna derecha. «Está pasando», susurró. «Está pasando de verdad». Pero incluso mientras la esperanza florecía en su pecho, una pequeña voz en el fondo de su mente se preguntaba: ¿qué pasará cuando el mundo exterior descubra a esta familia poco convencional? ¿Y sobrevivirán estos sentimientos frágiles al escrutinio que seguramente vendrá? La doctora Patricia Winters había sido la neuróloga de Bob durante 15 años. A los 64 había visto todo tipo de lesiones medulares y todas las falsas esperanzas que las acompañaban. Así que cuando Bob llamó solicitando una cita de emergencia, diciendo que había recuperado algo de sensibilidad, se preparó para otra conversación difícil sobre aceptación y adaptación. Pero el hombre que entró en su consultorio no era el paciente amargado y cerrado que había conocido durante años. Este Bob Harrison se sentaba más erguido, hablaba con entusiasmo, y tenía algo que ella nunca había visto en él: felicidad genuina. «Cuénteme exactamente qué ha estado sintiendo», dijo la doctora Winters, abriendo sus escaneos de resonancia magnética en la computadora. Empezó hace 3 días, una sensación de hormigueo en la pierna derecha, justo encima de la rodilla. Ayer sentí calor extendiéndose hasta mi tobillo, y esta mañana... Bob hizo una pausa, como si temiera decir lo que venía. Esta mañana, moví el dedo del pie. La doctora Winters intentó ocultar su escepticismo. ¿Moviste el dedo del pie? Fue un movimiento diminuto. Pero Maggie también lo vio, y Lily dijo que podía ver la energía fluyendo por mi pierna.
¿Quiénes son Maggie y Lily? El rostro de Bob se iluminó. Maggie Thompson y su hija de 6 años han estado viviendo conmigo el último mes. Maggie administra mi casa y Lily cree que puede curarme. Varias alarmas sonaron en la mente de la doctora Winters. Un paciente vulnerable, una mujer y una niña que se habían mudado a su casa. Afirmaciones de curación milagrosa. Había visto ese patrón antes y nunca terminaba bien. Bob, necesito hacerte algunas preguntas difíciles. ¿Alguien te ha animado a cambiar tu tratamiento médico? ¿A probar terapias alternativas? ¿O te ha pedido firmar documentos financieros? La expresión de Bob se endureció. ¿Crees que se están aprovechando de mí? Creo que estás experimentando algo maravilloso, esperanza. Y quiero asegurarme de que no estés siendo manipulada. Doctora Winters, llevo 20 años muerto por dentro. En estas últimas semanas he recordado lo que se siente estar vivo. Si ese es ser manipulado, entonces estoy agradecido por ello. El examen que siguió fue minucioso y profesional. La doctora Winters probó reflejos, revisó la sensibilidad, observó con atención mientras Bob intentaba mover los dedos del pie. Para su sorpresa, había cambios sutiles, no dramáticos, no milagrosos, pero sí mejoras definitivas en la respuesta muscular y sensorial. Definitivamente está ocurriendo algo, admitió finalmente. No puedo explicarlo médicamente, pero hay cambios medibles en tus respuestas neurológicas. ¿Entonces me crees? Creo lo que puedo medir. Pero Bob necesita ser realista. Incluso si estás experimentando algo de recuperación sensorial, una recuperación completa de tu tipo de lesión es imposible, terminó Bob. Sé lo que dicen los libros de texto, pero quizás los libros no lo explican todo. La doctora Winters miró a su paciente. Lo miró de verdad y vio algo que la hizo detenerse. En 15 años, había visto a Bob hundirse cada vez más en la depresión y el aislamiento. Ahora irradiaba vitalidad y propósito. Como médica, no podía explicar lo que ocurría físicamente, pero como ser humano, podía ver que algo profundo se había curado en su espíritu. Quiero conocerlas, dijo finalmente. Esa Maggie y esa Lily. Si son parte de lo que te está ayudando a sanar, creo que deberían ser parte de tu equipo médico. Bob sonrió. A Lily le encantará. Siempre ha dicho que los doctores y la magia funcionan mejor juntos. Esa noche, Bob compartió los hallazgos de la doctora con Maggie y Lily durante la cena. La niña escuchó con seriedad, asintiendo como si todo tuviera perfecto sentido. La doctora Winters quiere conocerte, le dijo Bob. Bien, dijo Lily, con naturalidad. Ella necesita entender que una parte de la sanación viene de las máquinas y la medicina, y otra parte viene del amor. Pero la mejor sanación viene de ambas. Maggie estiró la mano y apretó suavemente la de Bob. Sea lo que está pasando contigo, estoy orgullosa de lo valiente que estás siendo. No soy valiente, dijo Bob. Estoy aterrorizado. ¿Y si todo está solo en mi cabeza? ¿Y si me estoy imaginando todo? Entonces lo enfrentaremos juntos, dijo Maggie con firmeza. Pase lo que pase, ya no estás solo. Pero mientras celebraban esa pequeña victoria, ninguno de los tres notó la figura que los observaba desde la calle. Alguien que había estado haciendo preguntas sobre el hombre rico y la misteriosa mujer y niña que se habían mudado a su casa. Alguien muy interesado en el repentino cambio en la vida de Bob Harrison. El de la nena Harrison llegó a la mansión de su hijo sin previo aviso en una fría mañana de febrero. Su rostro de 78 años estaba marcado por líneas de desaprobación. Había escuchado rumores de amigos en su círculo social, susurros sobre la nueva situación de Bob, y había venido a ver por sí misma qué estaba pasando con su único hijo. Maggie abrió la puerta, con restos de harina en las manos. Había estado enseñando a Lily a hacer panqueques
en la enorme cocina de la mansión. «Soy Elena Harrison», dijo la mujer mayor con frialdad, madre de Robert. «Y tú debes ser Maggie Thompson». «Por favor, pase. Bob está en el invernadero con Lily». Los ojos agudos de la nena lo captaron todo. Mientras caminaban por la casa, notó los dibujos de la niña en el refrigerador, la sensación cálida y vivida que había reemplazado el vacío estéril que recordaba, y el sonido de risas que venía de algún lugar más profundo del hogar. Encontraron a Bob en el invernadero, sentado en su silla de ruedas junto a un pequeño bancal elevado. Lily estaba arrodillada en la tierra a su lado, con las manos cubiertas de barro mientras trasplantaba cuidadosamente unas plántulas. «Estas van a ser las flores más hermosas», decía Lily con seriedad, «porque las estamos plantando con amor y esperanza y todos los sentimientos buenos que hacen que las cosas crezcan». Bob alzó la vista y vio a su madre parada en la entrada. Por un momento, su rostro volvió a la expresión reservada que la nena recordaba. Entonces Lily notó a la visitante y se levantó rápidamente. «Usted debe ser la mamá del señor Bob», dijo con alegría, aparentemente ajena a la tensión en el aire. «Yo soy Lily. Tengo 6 años y estoy ayudando al señor Bob a recordar cómo ser feliz». Ella nena miró fijamente a esa pequeña niña cubierta de tierra que hablaba con tal confianza sobre el estado emocional de su hijo. «Hola, Lily», dijo con cuidado. «Soy la señora Harrison». «Puede llamarme abuela ella nena si quiere», dijo Lily alegremente. «Así le digo a la mamá de mi mamá, pero ella vive muy lejos. Sería lindo tener una abuela cerca». La sencilla oferta golpeó a ella nena como un impacto físico. Se había resignado a nunca tener nietos, a no experimentar nunca esa alegría particular. Y aquí estaba esta niña ofreciéndoselo libremente, sin condiciones. «Lily, cariño, deja que la señora Harrison y el señor Bob hablen en privado», dijo Maggie con suavidad, percibiendo las tensiones. «Pero son familia», protestó Lily. «Las familias deben hablar juntas». «Está bien», dijo ella nena sorprendiéndose a sí misma. «Puede quedarse». Durante la siguiente hora, la nena observó a su hijo interactuar con Lily y Maggie. Lo vio reír con las bromas de Lily, escuchó con atención sus teorías sobre cómo las plantas se comunican y miró a Maggie con una expresión que no le veía desde que era adolescente. Cuando Lily se excusó para ir a lavarse las manos, ella nena finalmente le habló directamente a Bob. «Te ves diferente», dijo. «Me siento diferente. Los Henderson dicen que se están aprovechando de ti, que esta mujer se mudó con su hija y va tras tu dinero». La mandíbula de Bob se tensó. «¿Y tú qué piensas?». Ella nena miró hacia la cocina, donde podía oír a Maggie ayudando a Lily a limpiarse. «Creo que llevas 20 años muerto por dentro, y hoy pareces estar vivo. No me importa lo que piensen los Henderson». La simple declaración de apoyo llenó los ojos de Bob de lágrimas. «Madre, está ocurriendo algo extraordinario. Estoy empezando a sentir sensaciones en mis piernas». La doctora Winters lo confirmó. «Eso es maravilloso. Pero... y me estoy enamorando», dijo Bob en voz baja. De Maggie, de Lily, de la vida que estamos construyendo juntos. Por primera vez desde el accidente, tengo razones para tener esperanza en el futuro». Ella nena estudió el rostro de su hijo. Había pasado 20 años viéndolo retirarse de la vida, alejando a todos los que intentaban ayudar. Y ahora estaba ahí, vulnerable, abierto, y más parecido a su antiguo yo, de lo que se había atrevido a esperar. «¿Qué necesitas de mí?», preguntó simplemente. «Tu bendición, tu apoyo, y quizás tu ayuda para lidiar con quienes quieren que esto fracase». Lily reapareció entonces, con las manos limpias y llevando una pequeña planta en maceta. «Esto es para usted, abuela ella nena», dijo, ofreciéndole la flor. «La cultivé yo misma desde una semilla».
Mamá dice que cuando le das una planta a alguien, le estás dando esperanza. Eleyanena tomó la pequeña maceta con manos que temblaban levemente. Gracias, pequeña. La cuidaré muy bien. Cuando se preparaba para marcharse, Eleyanena apartó a Maggie a un lado. No te conozco, dijo en voz baja, pero conozco a mi hijo. Si tu afecto por él es sincero, tienes mi apoyo. Si no lo es, dejó la amenaza sin completar. Lo amo, dijo Maggie simplemente. Y amo al hombre en el que se está convirtiendo. Nunca lo lastimaría. ¿Bien?, respondió Eleyanena. Porque si Robert realmente está sanando, va a necesitar que todos protejamos lo que han construido aquí. Pero incluso mientras la madre de Bob se alejaba en su auto, sintiéndose esperanzada por primera vez en años, no notó el coche del investigador privado que la seguía a distancia. Alguien más estaba muy interesado en la nueva dinámica familiar de los Harrison. Y sus intenciones estaban lejos de ser protectoras. La primera demanda llegó en una grisácea mañana de marzo, entregada por un hombre de rostro serio y traje costoso. Maggie firmó el sobre grueso con manos temblorosas, sintiendo cómo se le hundía el corazón al leer el remitente. Whitmore, Sterling and Asociados, el bufete que representaba a la exesposa de Bob, Catherine. Bob, llamó, con la voz tensa por la angustia. Tienes que ver esto. Bob leyó los documentos en silencio, su rostro palideciendo más con cada página. Catherine lo estaba demandando por la mitad de sus bienes, alegando que su capacidad mental disminuida, manipulada por personas oportunistas, invalidaba el acuerdo original de divorcio. Está diciendo que soy incompetente, dijo finalmente. Que de alguna manera tú me lavaste el cerebro para que cambiara mi testamento y te diera acceso a mis finanzas. ¿Cambiaste tu testamento?, preguntó Maggie. Sí, te nombré a ti y a Lily como beneficiarias, pero solo después de hacerme una evaluación psicológica completa para demostrar que estoy en pleno uso de mis facultades. Las manos de Bob se aferraron con fuerza a los documentos. Catherine no me ha hablado en 3 años. ¿Por qué está haciendo esto ahora? La respuesta llegó con la segunda entrega del día. Un periódico sensacionalista con su foto en portada. Alguien había tomado fotos de ellos en el invernadero, de Lily sentada en el regazo de Bob, de Maggie besándole la mejilla. El titular gritaba, «Cazafortunas y niña engañan a millonario con falsa cura milagrosa». Lily los encontró leyendo el artículo juntos, con rostros sombríos. «¿Por qué están tristes?», preguntó, trepando al regazo de Bob con su afecto intrépido de siempre. Algunas personas están diciendo cosas que no son verdad sobre nosotros, explicó Maggie con cuidado. Piensan que mamá y yo estamos tratando de engañar al señor Bob por su dinero. Lily lo consideró seriamente. Pero eso es tonto. No se puede engañar a alguien para que sienta cosas. El amor no es algo que se pueda robar. Díselo a los abogados, dijo Bob con amargura. Esa tarde llegó más malas noticias. La doctora Sarah Chen, una psiquiatra designada por la corte, llegó para evaluar el estado mental de Bob. Durante 3 horas, lo interrogó sobre su relación con Maggie y Lily, su proceso de toma de decisiones, sus afirmaciones médicas. Señor Harrison, dijo finalmente la doctora, entiende que el equipo legal de su exesposa afirma que usted sufre una forma de síndrome de Estocolmo, que su aislamiento y discapacidad lo hicieron vulnerable a una manipulación emocional. ¿Y qué piensa usted?, preguntó Bob. Creo que usted es un hombre que estuvo clínicamente deprimido durante 20 años y que recientemente ha encontrado razones para volver a involucrarse con la vida. Si ese involucramiento es saludable o patológico, depende de las motivaciones de las personas que lo rodean. Esa noche, los 3 se sentaron en el estudio de Bob. Los documentos legales se extendían por su escritorio como una declaración de guerra. Quizás deberíamos irnos, dijo Maggie en voz baja. Si nuestra presencia aquí te está causando problemas legales, financieros. No, dijo Bob con firmeza.
No dejaré que nos separen con miedo. ¿Y si tienen razón? La voz de Maggie se quebró. ¿Y si realmente me estoy aprovechando de ti? ¿Y si estoy tan desesperada por seguridad que me he convencido de que esto es amor? Bob acercó su silla a ella. Mírame, Maggie. De verdad, mírame. Parezco un hombre que está siendo manipulado. Maggie lo miró y vio una fuerza que nunca había notado. Propósito. Determinación. El hombre roto de los últimos 20 años se había ido, reemplazado por alguien que sabía exactamente lo que quería y estaba dispuesto a luchar por ello. Parece un hombre que ha encontrado su hogar, dijo en voz baja. Entonces eso es todo lo que importa. Que nos cuestionen, que nos desafíen. Nosotros sabemos la verdad. Lily, que había estado inusualmente callada, habló de repente. La magia está funcionando demasiado bien. Ambos adultos se volvieron hacia ella. ¿Qué quieres decir, cariño?, preguntó Maggie. Cuando algo muy bueno empieza a pasar, a veces gente muy mala intenta detenerlo. Pero no pueden, porque el amor es más fuerte que la maldad. El corazón del señor Bob ya casi está completamente curado. Por eso sus piernas también están mejorando. Como si lo comprobara, Bob sintió el familiar hormigueo en sus piernas, más fuerte que nunca. Miró hacia abajo, se concentró y, para su asombro, su pie derecho se movió visiblemente dentro del zapato. ¿Viste eso?, susurró. Maggie asintió, con lágrimas en los ojos. Lo vi. Pase lo que pase con los abogados, los periódicos y toda esa gente que quiere separarnos, dijo Bob. Tenemos algo que ellos no pueden tocar. Nos tenemos el uno al otro. Tenemos esperanza, tenemos amor. Pero aunque se abrazaron con fuerza, ninguno sabía que el mayor desafío a su frágil felicidad aún estaba por venir. El día siguiente traería una revelación que pondría a prueba todo lo que creían saber sobre los milagros, la sanación y el poder del amor para cambiar lo imposible. La llamada llegó a las 6 de la mañana, sacando a Bob del sueño más profundo que había tenido en años. La voz de la doctora Winters sonaba tensa y urgente. Bob, necesito que vengas al hospital de inmediato. He estado revisando tus últimos escaneos con un colega y encontramos algo extraordinario. 2 horas después, Bob se sentó en el consultorio de la doctora Winters, mirando imágenes de su columna que había visto cientos de veces. Pero estas eran distintas. Donde antes había una desconexión total de las vías nerviosas, ahora parecían formarse nuevas conexiones. Esto es imposible, dijo la doctora, señalando la pantalla. Según todo lo que sabemos sobre lesiones medulares, este nivel de regeneración no ocurre en humanos. Pero está ocurriendo, respondió Bob. Sí lo está. Y necesito entender por qué. Bob, tengo que preguntar. ¿Has tomado alguna medicación experimental, participado en ensayos clínicos? ¿Te has sometido a algún procedimiento que no me hayas contado? Nada. Lo único que ha cambiado en mi vida es Maggie y Lily. La doctora Winters se recostó en su silla. He sido neuróloga durante 30 años. No creo en los milagros, pero tampoco creo en negar la evidencia. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que lo que te está pasando es real, medible y sin precedentes. Tus vías nerviosas se están regenerando a un ritmo que debería ser médicamente imposible. Si esto continúa... Hizo una pausa, como si temiera decirlo en voz alta. Si esto continúa, ¿qué? Podrías volver a caminar. ¿Podría? Probablemente volverás a caminar. Las palabras golpearon a Bob como un rayo. Durante 20 años le habían dicho que su condición era permanente, irreversible, sin esperanza. Ahora, la misma mujer que le había dado esa devastadora noticia, le decía lo contrario. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Si la regeneración sigue a este ritmo, 6 meses, tal vez menos. Bob condujo de regreso a casa como en un sueño, su mente dando vueltas entre posibilidades y temores.
Caminar de nuevo había sido un sueño por tanto tiempo, que enfrentarlo de verdad se sentía irreal. Pero más allá de eso, le aterraba lo que eso significaría para su relación con Maggie y Lily. ¿Y si solo lo amaban porque lo necesitaban? ¿Y si su indefensión había sido el fundamento de su vínculo? ¿Lo querrían todavía si ya no estaba roto? Los encontró en el jardín. Lily le enseñaba a Maggie la forma correcta de plantar bulbos, según su experta opinión de 6 años. Al verlo acercarse, ambas levantaron la vista y notaron que algo había cambiado. ¿Qué dijo la doctora?, preguntó Maggie. Bob les contó todo: los escaneos, la regeneración, el pronóstico de la doctora Winters. Cuando terminó, Lily aplaudió encantada, pero la expresión de Maggie era difícil de leer. «Es maravilloso», dijo con cuidado. «Todo lo que esperabas». Pero Bob notó la duda en su voz, el mismo miedo que lo carcomía. «Maggie, si vuelvo a caminar, si ya no necesito ayuda». «¿Crees que nos iremos?», interrumpió ella. «Creo que llegaste a mi vida porque yo estaba roto. Si ya no lo estoy...» Maggie guardó silencio un largo rato. Luego se puso de pie, con las manos aún sucias de tierra, y lo miró directamente a los ojos. «¿Crees que me enamoré de tu silla de ruedas?», preguntó. «Creo que te enamoraste de alguien que te necesitaba desesperadamente, alguien que no podía sobrevivir sin ti». «Tienes razón», dijo Maggie. Y el corazón de Bob se hundió. «Sí, me enamoré de alguien que me necesitaba. Pero no porque no pudieras caminar, Bob. Me enamoré de alguien con el corazón roto, que había olvidado cómo confiar, que había renunciado a la felicidad. Y vi cómo ese hombre recordaba cómo tener esperanza otra vez. Lily, que había estado escuchando con la atención solemne que los niños reservan para las conversaciones importantes, de pronto se puso de pie. «¿Puedo contarles un secreto?», preguntó. Ambos adultos asintieron. «Siempre supe que ibas a volver a caminar, señor Bob. Esa nunca fue la verdadera magia». «Entonces, ¿cuál fue la verdadera magia?», preguntó Bob. Lily sonrió. La sonrisa sabia de alguien mucho mayor que 6 años. «La verdadera magia fue verte recordar que mereces ser amado. Que tus piernas estén mejorando es solo un regalo extra». Bob sintió las lágrimas correr por su rostro. Durante 20 años había creído que su valor estaba atado a su capacidad de caminar, de ser independiente, de no necesitar a nadie. Pero sentado en ese jardín, con tierra bajo las uñas y amor en el corazón, se dio cuenta de que había estado equivocado en todo. «Entonces, cuando pueda volver a caminar», dijo lentamente, «¿todavía me amarás?». «Te amaremos más», dijo Maggie con firmeza, «porque estarás completo en todos los sentidos». El hombre que venció lo imposible, que volvió a confiar, que eligió el amor por encima del miedo. Esa noche, mientras arropaban a Lily en la cama, hizo un anuncio que los dejó a ambos sin aliento. «Mañana es cuando ocurre la magia más grande», dijo con total naturalidad. ¿Qué quieres decir?», preguntó Maggie. «Mañana, el señor Bob va a dar su primer paso, y entonces todos verán que la niña que creía en los milagros tenía razón desde el principio». Al darle las buenas noches y apagar las luces, ni Bob ni Maggie cuestionaron cómo Lily podía saber algo así. Habían aprendido a confiar en la extraordinaria intuición de esa niña sobre los asuntos del corazón y del alma. Pero el día siguiente demostraría que el don de Lily para ver lo imposible iba mucho más allá de la sanación emocional. Mañana lo cambiaría todo. Lo que sabían sobre el amor, la fe y la capacidad de una niña para convertir lo imposible en realidad. La mañana del 15 de marzo amaneció clara y brillante, con la luz de primavera filtrándose por las altas ventanas de la mansión. Bob despertó sintiéndose diferente, con una energía que no experimentaba desde antes del accidente. El hormigueo en sus piernas se había intensificado durante la noche y ahora sentía como si electricidad recorriera caminos que llevaban 20 años dormidos. Maggie lo encontró en la cocina, sentado más erguido en su silla de ruedas que nunca. «Hoy se siente diferente»,
dijo simplemente. Antes de que pudiera responder, Lily entró corriendo, aún en pijama, pero despierta y prácticamente vibrando de emoción. «Es hoy», anunció, «el día en que el señor Bob recuerda cómo caminar». «Cariño, no lo sabemos», empezó Maggie. «Sí lo sé», dijo Lily con total certeza. «Lo soñé. En mi sueño, había una luz dorada brillante alrededor del corazón del señor Bob y bajaba hasta sus pies, y entonces se levantaba, y la luz era tan fuerte que todos podían verla». Bob miró hacia esa niña extraordinaria que había transformado por completo su vida. «Lily, incluso si mis piernas están mejorando, volver a caminar tomará meses de fisioterapia. Quizá pueda ponerme de pie, pero...» «Inténtalo», dijo Lily simplemente. «Ahora mismo. Solo inténtalo». Bob sintió que el corazón le latía con fuerza. Durante 20 años había temido tener demasiadas esperanzas, creer demasiado en posibilidades que quizás no existían. Pero al mirar el rostro expectante de Lily y el apoyo amoroso de Maggie, comprendió que en ese momento no había lugar para el miedo. Lentamente, con cuidado, colocó las manos sobre los apoyabrazos de la silla. La sensación en sus piernas era más fuerte que nunca, un hormigueo cálido que latía con cada pulsación. «Puedo sentirlas», susurró. «Mis piernas. Realmente puedo sentirlas». Comenzó a empujarse hacia arriba, y por primera vez en 20 años, sus piernas respondieron. No a la perfección, ni con fuerza, pero se movieron. Lo sostuvieron. Recordaron. Pulgada a pulgada, Bob se levantó de su silla de ruedas. Maggie ahogó un grito, llevándose la mano a la boca. Lily observaba con satisfacción tranquila, como si siempre hubiese sabido que este momento llegaría. «Estás de pie», susurró Maggie. «Estás realmente de pie». Bob estaba erguido ahora, tambaleándose ligeramente, pero definitivamente vertical. Lágrimas corrían por su rostro mientras la sensación llenaba sus piernas. No solo hormigueo, sino sensación real, fuerza real. «Ahora intenta un paso», dijo Lily con dulzura. «Solo un pasito hacia mí». Bob miró los casi 3 pies que los separaban. Podían haber sido 3 millas. Pero Lily extendió sus pequeñas manos, su rostro radiante de fe y amor. «Vamos, señor Bob. Estoy justo aquí». Bob levantó el pie derecho. Lo levantó de verdad y dio un paso. Luego otro. Sus movimientos eran inestables, inseguros, pero estaba caminando. Después de 20 años en una silla de ruedas, estaba caminando por la cocina hacia una niña que nunca dudó que este momento llegaría. Cuando llegó a ella, cayó de rodillas y la abrazó. Ambos lloraban. «Lo lograste», susurró ella en su oído. «Recordaste cómo caminar». «Lo logramos», corrigió Bob. Todos juntos. Esa tarde, la doctora Winters llegó con un equipo de especialistas para documentar lo que ya llamaban el caso más asombroso de regeneración medular en la historia médica. Hicieron pruebas, mediciones, exámenes que confirmaron lo que todos habían presenciado. Bob Harrison estaba caminando otra vez. «Estudiaré este caso el resto de mi carrera», dijo la doctora Winters, «y probablemente nunca entienda del todo cómo ocurrió». «¿Importa cómo ocurrió?», preguntó Bob. «No es suficiente con que haya pasado, doctora». La doctora miró a esa familia, porque eso eran ahora, clara e innegablemente, y sonrió. «Tienes razón. Hay cosas que no necesitan explicación. Solo necesitan ser celebradas». Esa noche, mientras estaban sentados en el jardín donde tanta sanación había ocurrido, Lily hizo una última declaración. «La magia aún no ha terminado», dijo. «¿Qué quieres decir?», preguntó Maggie. El señor Bob volvió a caminar,
Pero eso era solo la magia de práctica. Ahora viene la magia de verdad. ¿Qué es? Lily sonrió. Ahora ustedes dos se casan, y yo soy la niña de las flores, y todos vivimos felices para siempre como en los cuentos, solo que este cuento es real, y es nuestro. Bob y Maggie se miraron. Y en ese momento ambos comprendieron que una niña de 6 años acababa de decir en voz alta lo que ninguno se había atrevido a esperar. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó Bob en voz baja. Es lo que he querido desde el día que nos conocimos, respondió ella. Solo que no me atrevía a creer que era posible. Bueno, dijo Bob, tomando las manos de ambas. Ya hemos demostrado que lo imposible sucede cuando las personas se aman lo suficiente como para creerlo. 6 meses después, Bob Harrison caminó por el pasillo de la iglesia de Santa María para casarse con Margaret Thompson, con Lily como la niña de las flores, Ella Nena como la orgullosa abuela, y la doctora Winters como testigo de los milagros. Las páginas sociales lo llamaron la boda del año. Pero para las 3 personas en el centro de todo, fue simplemente el siguiente capítulo de una historia que les enseñó que el amor realmente puede sanar cualquier cosa, incluso lo que la ciencia médica dice que es imposible. Y en la primera fila, sosteniendo con ternura la flor que Lily le había regalado, estaba la nena Harrison, secándose lágrimas de felicidad mientras veía a su hijo caminar con paso firme hacia un futuro que la fe de una niña había hecho posible. El milagro no fue solo que Bob volvió a caminar. El milagro fue que 3 almas rotas se encontraron y se hicieron completas. Y a veces, cuando el amor es lo suficientemente fuerte y la fe lo suficientemente pura,